Bueno, pues en CAF nos dedicamos desde hace más de 100 años a construir trenes, básicamente material móvil, trenes, y desde hace unos años también nos dedicamos estamos metidos dentro del sector del bus urbano. Entonces, en estos dos sectores, en el sector del tren, hemos hecho un demostrador de tren de hidrógeno que ha estado circulando por aquí, por las vías de España, y que estamos ahora mismo desmantelando porque el proyecto ya ha terminado. Y en cuanto a buses, pues bueno, Solaris el año pasado tuvo el 66% de market share de buses de hidrógeno en Europa. Nosotros, junto con nuestro sector hermano azulejero, que los tenemos también en la provincia de Castellón, consumimos el 8% del gas de España. Si nosotros estamos pensando en un hidrógeno, que ahora mismo el hidrógeno verde cuesta en torno a 6 veces más que un gas, como comprenderás, desde el punto de vista de competitividad nos saca de cualquier mercado, ¿no? Tenemos pilas de combustible ya en fabricación en serie. Para eso tenemos pues, inyectores de hidrógeno para esos motores de combustión. ¿Para motores 100% hidrógeno de combustión? Efectivamente. Es un momento bonito también, porque hay que tener en cuenta que se están asentando las cosas y que los proyectos que están quedando son los que de verdad tenían que estar desde el principio. Que sí que es verdad que ha habido una expectativa a lo mejor demasiado alta, que no era razonable, pero es que efectivamente es que no era razonable y sin embargo lo que se está moviendo ahora sí. Vamos a ver proyectos donde el hidrógeno se utiliza a su vez para producir, por ejemplo, combustibles sintéticos, queroseno verdes, amoníacos verdes, ese tipo de proyectos. Yo creo que el tema está en que hay que consumir hidrógeno, más allá de producirlo, hay que consumirlo. En este vídeo vais a ver entrevistas a ponentes del Congreso RedMat Hydrogen 2025. Entrevistas a ponentes que representan a empresas con aplicaciones de hidrógeno, con aplicaciones con usos finales del hidrógeno. Podréis ver a CAF, a Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, hablando sobre trenes de hidrógeno y sobre autobuses de hidrógeno, a ANFEC, hablando sobre el sector cerámico, a Bosch, hablando sobre aplicaciones en general de hidrógeno, a Shine, una asociación empresarial de hidrógeno española, y a Vanessa, que fue premiada como la mujer del año del hidrógeno que trabaja en Fundación de Hidrógeno. Vamos con ello. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Estamos con Armando Ansón, ingeniero industrial del CPS de Zaragoza. Lleva 15 años trabajando en empresa de construcciones auxiliares de ferrocarril, CAF, una de las empresas principales españolas de construcciones de trenes. Primero como jefe técnico de proyectos de tranvía y tren y actualmente responsable del proyecto del programa de innovación Cero Emisiones Bus y Rail. Bienvenido, Armando. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Vamos con la primera pregunta. Espera, que me la he perdido. Ahora la tengo. La primera pregunta que quería hacerte es: ¿qué proyectos y aplicaciones crees que vamos a ver instaladas en los próximos años? Y me explico. Hay como mucha... no sé de explicarlo. Ha habido como mucha expectativa en muchas áreas diferentes del hidrógeno. Ahora está habiendo un poquito de bajada de burbuja, como en plan, oye, debemos separar el trigo de la paja, y está por ver qué aplicaciones de todas las que se han hablado realmente se van a concretar y vamos a ver ladrillos en el suelo o ruedas sobre raíles, algo físico, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Bueno, pues en CAF nos dedicamos desde hace más de 100 años a construir trenes, básicamente material móvil, trenes, y desde hace unos años también nos dedicamos estamos metidos dentro del sector del bus urbano. Entonces, en estos dos sectores, en el sector del tren, hemos hecho un demostrador de tren de hidrógeno que ha estado circulando por aquí, por las vías de España, y que estamos ahora mismo desmantelando porque el proyecto ya ha terminado. Hemos hecho unos 10.000 kilómetros en pruebas, en vía de pruebas, circulando como circularía un tren normal, pero con hidrógeno. Y este proyecto ahora mismo era solamente un demostrador, se está desmantelando, pero hemos ganado bastante experiencia y bastantes conocimientos acerca de la aplicación del hidrógeno en ferrocarril. Por otra parte, tenemos una fábrica en Francia que está ahora mismo haciendo las pruebas estáticas de los primeros trenes de hidrógeno
que nos contrató SNCF. Este proyecto lo estamos haciendo en consorcio con ¿SNCF? Alstom. ¿Quién es ese? SNCF es el Renfe francés. Ah, para que te ok, hagas una vale, idea, vale. ¿vale? Entonces, son 12 trenes que van a ir a, no sé si son 3 o 4 regiones francesas, en los que nosotros, o CAF y el consorcio CAF Alstom hace los trenes y las regiones se van a encargar de la operación y del suministro. ¿Trenes de corto hidrógeno. recorrido, de medio? Son trenes regionales, cercanías regionales, ¿vale? Para hacer, son trenes de 4 coches, pues lo que sería aquí un Cibia, que no sé Sí, si bueno, conoces, regional. bueno, un tren Está claro, regional sí. cercanías. Un tren de, eso de es. la mañana, de 100 kilómetros, 200 menos. Sí, por ahí, sí, más o menos la operación ahí para será, abajo, ¿no? Por así decirlo. sí, por ahí, más o menos. Entonces, bueno, esos son realidades, esos no son proyectos que, bueno, que sean demostradores, eso ya es un proyecto de un proyecto comercial. Es decir, esos trenes en algún momento, pues esperemos que, no sé, finales de este año, principio del año que viene, ya empezarán la operación, ¿vale? Y en cuanto a buses, pues bueno, Solaris el año pasado tuvo el 66% de market share de buses de hidrógeno en Europa. ¿Solaris es vuestra? O Solaris es Grupo ¿Es CAF. 100% vuestro? Sí, es Grupo CAF. Con lo cual, esos autobuses ya están circulando, ya están operando desde hace unos años y tenemos unos cuantos en el pipeline, unos cuantos cientos que tenemos todavía que suministrar. Con lo cual, esos autobuses son realidad, están operando y van a seguir operando en los próximos años. Con lo cual, esos son realidades. ¿Solaris solo planteáis hacer autobuses o os planteáis algún otro tipo de vehículo? ¿Furgoneta, camión o autobús solo? No, el plan? autobús. De hecho, actualmente solamente estamos en autobús urbano. Solo urbano. Actualmente solo autobús En urbano. inglés se diferencia bien, ¿no? Bus y coach, no sé cuál es cuál. Exacto. ¿Cuál exacto. es bus, no? Creo el de Es- urbano. Y no coach sé, es el de interurbano. Sí, lo que no sé pasa cuál que es cuál, pero eso es sé el que sí. Intercity. Lo que pasa es verdad que el sector de Solaris actual es el bus urbano, pero es verdad que en los planes está, pues bueno, probablemente Que son vehículos extender bastante a diferentes, tipo. por altura, por tamaño. Sí, también, es exacto, decir, exacto, el exacto, vehículo sí. urbano es como más bajito y Eso no tiene es. maletero, el interurbano es más alto, es otro tipo de vehículo realmente. Correcto, La correcto. gente igual no se ha dado cuenta, pero hay dos. Eso es. En inglés se llaman diferentes porque es que son dos vehículos bastante diferentes en Son realidad. muy diferentes. Y luego entre medio está el Intercity, que es un bus el típico bus que sale de la ciudad y va al aeropuerto, va a una población que está a 15 kilómetros. Son los autobuses que son más parecidos quizá a los urbanos, pero no son coaches, que son los buses que tienen las maletas debajo de lo que es el espacio para los pasajeros, etcétera. Y dentro de todo el espectro que has contado, ¿qué es lo que crees que va a tirar más? ¿Autobuses, los trenes? ¿Qué tipo de concepto? Por el momento, nosotros al final somos una empresa que fabrica vehículos, es decir, nosotros suministramos lo que los clientes nos piden. En autobuses hemos suministrado un montón de autobuses y ese sector tira. El sector del ferrocarril hubo una aceleración hace 3-4 años, pero ahora mismo nos están pidiendo trenes de hidrógeno. Aparte de este proyecto que tenemos nosotros y otros 3 proyectos, nos están pidiendo Claro, es más que los trenes de hidrógeno, aquí voy a poner un poquito polémicos, son un poco controvertidos. En tanto y cuanto. No te he cambiado la cámara, estabas hablando conmigo, yo quieto. Son un tanto controvertidos en tanto y cuanto. Pues no sé, al final los trenes ya es un vehículo que en su mayor parte de vehículos ya está electrificado. Ya no emite, ya va con electricidad. Entonces, los trenes de hidrógeno, como mucho entiendo que es un nicho para aquellas líneas, y corrígeme si me equivoco, yo el tren de hidrógeno lo defiendo siempre como, mira, es un nicho para aquellas líneas sin catenaria, que por tanto tienen poco volumen, porque si tuvieran mucho volumen les pondrían catenaria y van con diésel, pues para sustituir eso. Entonces, por su propio funcionamiento, yo creo que va a ser siempre un nicho, porque si hubiera mucho volumen en una línea con trenes de hidrógeno, lo que harían es poner catenaria, entonces se autofagocita o se autocanibaliza, ¿no? Entonces, si lo hay el tren de hidrógeno, es un nicho, y corrígeme si crees que es otra visión. No, lo dices muy bien. Realmente es así. En Europa hay más líneas sin electrificar de las que pensamos. El 60% de las líneas están electrificadas, con lo cual hay un 40% de líneas que están sin electrificar. Y dependiendo de la geografía, pues Alemania, Francia, Centro Europa tienen unas características de líneas muy determinadas, con tramos sin electrificar muy pequeños. Pero sin embargo tenemos sitios como España en los que tenemos líneas, bueno, que ahora se está electrificando la línea, por ejemplo, que va de Sagunto a Zaragoza, pasa por Teruel. ¿Zaragoza tiene especialmente pocas electrificadas o qué? No. España, perdón. No es que tenga, al revés, no. De hecho tenemos más porcentaje de electrificación que Alemania. Vale. Pero es verdad que las características de las líneas son distintas. Entonces no es lo mismo una línea en la que tengas 80 kilómetros entre dos ciudades en Alemania con un perfil muy plano o con tal, que tengas la línea de Valencia a Zaragoza, que son 300 kilómetros, que tienes que pasar de cota 0 a cota 1000 y pico en Teruel, luego bajar a 200 aquí. Quiero decir, las necesidades son un poco distintas. Es verdad lo que dices, que normalmente se considera que el punto de corte es un tren por hora.
a partir de, si tienes más circulación de un tren por hora, ya empieza a compensar Un tren por hora es poquita circulación, ¿no? Es poquita circulación, pero es verdad que hay líneas que no tienen En el AVE hay uno cada 5 minutos. Exactamente, y está electrificado. Claro que está electrificado. Entonces, si es que no caben más trenes, van pegados uno con el eso otro. es. Entonces, para la electrificación es muy cara, ¿no? Se habla pues, de 1 millón, 2 millones por kilómetro. La línea, para que entienda, la electrificación es el cable encima de la catenaria, el cable encima de la vía. Eso es. Entonces, pues es verdad que donde tenga sentido, donde tiene sentido ya está electrificado, donde no tiene sentido, pues ahí estamos, que vemos que hay solución de baterías, hay solución de hidrógeno, donde sea técnicamente factible, donde las autonomías den, etcétera, las baterías van a ser la tecnología que creemos que se va a imponer, pero luego va a haber una cantidad de líneas que no se van a poder hacer con baterías por características, pues porque tengas mucha diferencia de cuota. Es un bicho muy grande. Exacto. Con baterías se harán cosas muy cortitas, entiendo, ¿no? Ahora mismo el estado del arte está en 80 kilómetros, en condiciones de operación reales. Claro. 80 kilómetros y batería baja cargada, cárgala a los 80 kilómetros. ¿no? Exacto. O sea, que es una operativa muy de metro, más que de tren. Claro, lo que pasa que es verdad que los trenes ya están electrificados, entonces o sea, ya tenemos catenaria en muchos tramos. Entonces, pasar de un tramo con catenaria a un tramo sin catenaria es automático, no tienes que parar a cargar porque ya cargas. Claro, la carga es mucho más integrada, claro, no lo había pensado. Eso es. Que hay un trozo sin catenaria y el tren se descarga, pero luego, ¿qué he dicho? El tranvía de Zaragoza es así, no es CAF, no es CAF. Eso es. Lleva supercondensadores, creo, ¿no? Exacto. Pero todo el centro de Zaragoza, corrígeme también si me equivoco, a ver cómo de bien informado estoy, que yo soy de Zaragoza. Todo el centro de Zaragoza no tiene catenaria. Eso es. Y los extremos, el principio y el final, o el final y el principio, tienen catenaria, y entonces tiene condensadores suficientes, que son condensadores, para hacer el centro sin catenaria. Y no sé si se cargan algunas paradas también. Te cargan todas las paradas. Si te fijas Aunque en no las tengan paradas. catenaria. No, si te fijas en las paradas, hay como una especie de carril en el centro, entre los dos carriles. Pues ese carril lleva un patín de una toma inferior con un patín. Entonces, cuando llega a parada en todas las que no hay catenaria. En todas las que no hay catenaria. En las que hay catenaria, recarga porque tiene catenaria. Exacto. O sea, por todo el centro hay ese patín, ¿no? Exacto. Ah, mira. O sea, no por todo el centro, sino en las paradas. Entonces, cuando llega la parada, baja patín, 20 segundos. 6 o 7 paradas o lo que sea que hay del centro. Eso es. 20 segundos, bueno, está ahí detrás. 20 segundos, recarga los ultracondensadores y hace los X metros y... Ese mismo modelo sería el del tren eléctrico, más con distancias más largas, con trozos más largos. Eso es. Ahí te iba a hacer una pregunta que me parece muy interesante y es, vale, hemos comparado aquí, ya que hemos comparado tren eléctrico baterías y tren de hidrógeno, en los autobuses que estáis teniendo más éxito ahora mismo, por así decirlo, ¿cómo lo veis a largo plazo? Porque te cuento cómo lo veo yo y voy a volver a ser un poco polémico. Claro, yo veo a largo plazo que los autobuses eléctricos, primero hay un factor chino importante, que es un coste bajo. Hay un factor de que aparentemente en Zaragoza hay líneas. Mis padres viven en San Juan de Gozalrifal, que es un sitio a las afueras, y ya es eléctrica, con lo cual, para urbano parece que como que llegan hasta sitios relativamente lejos. Claro, y la operativa seguro va a ser debería ser más barata por lo menos en energía. Entonces, claro, ¿qué nicho va a quedar a largo plazo para los buses de hidrógeno? Porque hoy sí, se están probando y ahí está habiendo iniciativa, pero ¿cuál es el nicho a largo plazo? Pues donde gana el autobús de hidrógeno frente al de baterías es en tiempo de recarga y en capacidad de pasajeros. A día de hoy el autobús de hidrógeno sigue siendo algo más ligero, permite, en la misma longitud de vehículo, permite cargar más pasajeros y permite un repostaje más rápido. Entonces, ¿qué diferencia al autobús urbano del tren? Pues que el autobús urbano necesita hacer también la infraestructura. Es decir, así como en el tren tenemos ya la catenaria, en autobús no hay catenaria. Tú quieres reemplazar un autobús diésel y tienes que o bien montar un punto de recarga, o bien montar una infraestructura de recarga, o bien montar una infraestructura de repostaje de hidrógeno. Eso es la diferencia. Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia? El precio del hidrógeno. Las expectativas de precio del hidrógeno que había hace unos años, pues vemos que nos están cumpliendo. Entonces, todo el despliegue o el sector de mercado de autobús cero emisiones que quede al hidrógeno va a depender mucho de estos dos factores, de aquellas operaciones en las que necesites un repostaje muy rápido y necesites cargar algo más de pasaje, o sectores en los que tengas más distancia y por tanto necesites más autonomía. Y por supuesto va a depender del hidrógeno. Y cuando hablamos de más distancia, ¿no estáis pensando en que quizás el futuro tenderá un poquito más hacia los que hablábamos antes de los buses de larga distancia y no tanto los urbanos, que ahora son los urbanos porque ahora se está probando tal, pero ¿no crees que a largo tiempo el nicho se va a desplazar un poquito más hacia autobuses de más larga distancia? Bueno, el tiempo dirá que será mucho más difícil hacer eléctricos, entiendo yo. Las operaciones luego también de los autobuses en las ciudades hay que mirar cada una de las operaciones, es decir, así como aquí en Zaragoza tenemos el depósito de los autobuses muy cerca de la ciudad y los recorridos son muy
muy establecidos. Hay otras ciudades donde los depósitos quizás están más lejos y necesitas hacer unos cuantos kilómetros antes de llegar a la ciudad, condiciones de operación más Ya que frías. solo el ir a más cargar te energía. hace que descargues la mitad de la batería ya. Claro, ¿no? entonces Ya. va a depender mucho de todo eso, pero es fundamental el precio del hidrógeno. Con un precio del hidrógeno a 15 euros el kilo, como está ahora, 12 euros, pues es muy difícil que en igualdad de condiciones o en aquellos sectores en los que el bus de baterías pueda competir en rango o tal, o no tenga esas limitaciones, es muy difícil que el ¿Qué bus de hidrógeno precio compita. crees que podría ser más? Que tenemos, Pues yo creo- ¿Tendría que bajar cuánto? Aproximadamente nosotros creemos que aproximadamente a 4 o 5 euros el kilo Empieza a está el estar. punto de vuelco. Sí, Vale. está el punto de vuelco. Y te iba a hacer una pregunta bastante técnica, que igual no te la esperas tan técnica, pero es que yo en su día, yo trabajo mucho con Tecnalia, Ujú, y Tecnalia tiene mucha relación con Irizar, y ujú. trabajé en algún proyecto cercano a Irizar, que Irizar son un fabricante también de autobuses, ¿no? Que Sí, no sí, sé sí, si eso hacen es. de hidrógeno ahora mismo, pero bueno, autobuses. Y un tema importante que recuerdo es que hablaban mucho de la importancia del aire acondicionado. Decían que al final en los autobuses urbanos, en verano, y en los eléctricos en invierno también, porque la calefacción, ojo con el consumo de aire acondicionado, porque el autobús está casi todo el rato parado, sí, se mueve poco, pero el consumo por kilómetro, el aire acondicionado está por todo el rato encendido. Y que dice que había líneas que incluso el aire acondicionado podía llegar a gastar casi lo mismo que el propio bus. Entonces, ¿puede ser ahí también un nicho para el hidrógeno en autobuses, que los eléctricos se les gaste la batería de aire acondicionado? Pues piensa una cosa, cada 500 metros un autobús urbano, cada 600 metros, cada vez que tienes una parada, abres la puerta. Si tienes fuera 5 grados bajo cero, cada vez que abres la puerta, tú tienes dentro, yo qué sé, 17, 18 grados y tu temperatura set de aire acondicionado, abres las puertas y se va todo el aire que tienes tratado y vuelve a entrar aire frío. Entonces, pues sí, efectivamente, por eso te decía que hay operaciones en las que las baterías pues todavía tienen, o el hidrógeno todavía tiene, o tiene una ventaja en cuanto a la energía que puedes embarcar frente a las baterías. Vale. Vamos con el cierre, pregunta final para respuesta corta, que es una opinión más personal de qué crees que es lo más importante en el hidrógeno, así en general, ¿no? Los tips. ¿Qué es lo más importante en el hidrógeno para ti y también para CAF, si quieres decirlo? Para nosotros, desde luego, la clave para que el hidrógeno se siga desarrollando es el coste del hidrógeno y la disponibilidad de hidrógeno. O sea, es decir, con hidrógeno a 15 euros el kilo, en aquellos sectores en los que las baterías lleguen y están llegando, no va a haber competencia posible. Y luego la disponibilidad. Es decir, tiene que haber hidrógeno disponible en cantidad y condiciones para que alguien se pueda plantear el desplegar una flota de buses, ¿no? Si no tenemos una cadena de suministro de hidrógeno madura, tal, va a ser muy difícil que alguien se plantee. Entiendo también que para vosotros que bascule más hacia un lado o otro tampoco es un drama, en tanto y cuanto No. podéis hacer todas las tecnologías. Que Eso hay es. gente que está muy vinculada al hidrógeno, vosotros, si el hidrógeno en vuestro sector va un poquito bajando, pues bueno, pues haremos más eléctrico, que hacéis todos. Eso es. O sea, que eso tampoco es. para vosotros es un drama el que cambie, sino es el que tenéis que estar atentos para pivotar. Eso es justo eso, es Oye, justo pues eso. muchísimas gracias. Nada, Marcos, un placer. Estamos con Manuel Breva, secretario general de ANFEC, una asociación empresarial española dentro del sector cerámico. Y vamos a hablar con él de hidrógeno. Vamos con ello. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. La primera pregunta que te quiero hacer es, dentro del sector hidrógeno y de tu parte, que es más la parte cerámica, ¿qué proyectos de hidrógeno crees que se van a materializar? Porque parece como que no se está materializando todo lo que se preveía, o lo que se estimaba, o lo que se expectaba. Entonces, ¿qué crees que es lo que va a pasar en los próximos 5 años de ladrillo, y nunca mejor dicho en tu caso, y de verdad? A ver, la verdad es que como sectores industriales consumidores de energía, lo que pensamos que los próximos años va a haber es sobre todo proyectos como uno que si quieres luego te entraré un poquito más en detalle porque lo estamos haciendo dentro de la asociación, pero van a ser proyectos para mí, para comprobar la viabilidad técnica del hidrógeno, por lo menos en sectores gasintensivos de industria manufacturera. Es decir, eso va a ser desde luego uno de los channels que vamos a tener los próximos 5 años seguro, ¿no? Al final pensemos que el hidrógeno va a ser un vector que seguro lo vamos a tener en el futuro. Y como sector industrial lo que tenemos que saber es si funcionan o no funcionan nuestros procesos productivos, ¿no? Y eso para mí va a ser clave en estos próximos años. Vale, o sea, ver claramente, oye, nuestro proceso productivo es uno muy particular, en este muy particular, qué particularidades, vaga redundancia tiene y cómo las aumentamos y cómo las enfocamos. Muy bien. Exacto.
Sí. ¿Y algún tipo más de proyecto crees que se van a hacer? ¿O cómo? A ver, por supuesto. ¿O el que vas a hacer tú? A ver, Cuéntanos. por ejemplo, nuestro proyecto es un proyecto que va relacionado en lo que te acabo de comentar, ¿no? Es un proyecto que se llama H2 Frit, donde empezamos en el año 2023. Es un proyecto liderado por la asociación, donde justamente lo que estamos haciendo es introducir en nuestro proceso productivo de fritas, que es una de las sustancias que nosotros hacemos. Explica Sí, un sí. pelín esto, porque he Vale. dicho sector cerámico, la gente pensará que hacéis la baldosa y hacéis más bien la superficie, ¿no? O el producto que usan para hacer la superficie, ¿no? Exacto, es decir, nuestras empresas, es decir, nuestra asociación, fabrican lo que llaman fritas, esmaltes y colores cerámicos, que lo que realmente es el hacer el producto, principalmente esmalte, Más que duro, es, que el es más lo duro. que es la parte estética de cualquier azulejo. Es Y decir, la parte cuando resistente, ¿no? La parte que hace que le dé dureza. La parte de dureza y sobre todo, pero sobre todo es la parte de acabado, es decir, es la parte estética. Cuando tú ves un azulejo que imita parquet, esa madera la hacen, es un esmalte que hacen nuestras empresas a nivel de texturas, a Mucho nivel I+D de aquí, mates. Somos un sector que somos líderes mundial, somos muy innovadores, de hecho somos un sector muy localizados en la provincia de Castellón, tenemos 22 empresas allí y como te decía, líderes mundiales y más de más I como sello de bandera, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos claro es que nosotros desde el punto de vista de sostenibilidad y de descarbonización somos un sector también muy responsable. Hemos reducido nuestras emisiones un 42% desde el año 2005 y ahora, pues bueno, este tipo de proyectos como el que te estaba comentando, justamente lo que nos tiene que ayudar es, pues en esa descarbonización y en esos retos europeos que ahora mismo tenemos, pues el poder llevarlos a cabo, ¿no? Y el proyecto en sí es, usáis el hidrógeno para generar una llama para fundir el frito, ¿no? Exacto, es decir, nosotros tenemos un horno de fusión de fritas. Utilizamos en este caso las fritas porque es de las materias primas que nosotros producimos, es la que más Es un consumo polvo que se funde. energético. Realmente es una mezcla de distintas materias primas inorgánicas. Sólidas. Son sea, sólidos, polvo, son sólidos inorgánicos que se mezclan en función de la tipología frita que tú quieras hacer. Se mete dentro de un horno, 1500 grados de temperatura. Actualmente utilizamos quemadores que funden esta materia prima y Se funden hacéis una composición de diferentes polvos, por hacerlo ya la idea, ¿sí? y luego los calentáis para que se unan, no sé si física o químicamente o las No, dos. O sea, para que realmente se fundan y que se unan y que luego, mediante un proceso de enfriamiento en agua, se produce una cristalización por ese choque Un térmico templado que hay. o un- Es un choque térmico y entonces finalmente pues lo que tenemos es una frita que es estéticamente como si cogiéramos la luna de un coche y se rompiera, mini Cristal, cristalitos. Pues son unos cristales muy pequeños que luego se molturan, se mezclan con otras materias primas y es lo que hace el Y esmalte. se vuelven a fundir para hacer el esmalte en un momento. Para que ese esmalte luego se adhiera a lo que es el azulejo, nuestros mejores clientes, que en este caso son los azulejeros, pues representan el 30% de nuestras ventas. Nosotros exportamos el 70% de lo que producimos mediante un proceso también de cocción, mediante pues una colocación de un engobe de arcillas que puede ser roja o blanca, colocan ese esmalte, lo pasan por un horno a 1200 grados y entonces ya queda O sea, adherido por así en lo que es decirlo, el ellos artículo. pintan los azulejeros, lo voy a decir muy básico, corrígeme, hacen una baldosa en bruto, vamos a decir marrón de tierra, para mí hablarme, ¿no? Y la pintan con vuestro polvo y luego en el horno ese polvo se convierte en algo bello. Exacto. Eso ¿Lo he es. dicho bien? Sí, Joder, o sea, es así. Es decir, al final es un proceso de cocción donde necesitas una temperatura muy alta para que el esmalte que nosotros hemos producido se quede adherido a lo que es esa pieza, ¿no? A ese bizcocho, ¿no? Que llaman los Y ahí, azulejeros. vamos a ver, entonces, ahí el hidrógeno cumple una función de quitar gas natural para fundir y calentar todos estos Exacto, procesos, que exacto. también lo podrías cumplir en la propia azulejera, además. Exacto. Es decir, pensad que ahora ¿Por qué mismo temperatura hace falta? en nuestro sector 1200, 1500 grados. Por Es decir, eso estamos no- hablando de temperaturas altísimas donde realmente es muy difícil, por ejemplo, electrificarnos. Ahora mismo es una de las cosas que no necesitamos que... Igual eso va a ser un proyecto que en futuro pueda ser estudiable. A día de hoy no hay una tecnología que, por ejemplo, nos permita electrificar, sobre todo porque vamos en un proceso continuo, 24 horas, 7 días, 365 días, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco técnica, que no sé si Vale. sabrás responder porque igual me estoy aquí aventurando, pero es, claro, a mí ¿qué porcentaje dirías de, digamos, el precio que sea de venta de vuestro producto, de vuestra materia prima, para los azulejeros, qué porcentaje dirías que es energía de ese coste? Es aproximadamente entre un 35 y 40%. O sea, es Sí, importante. nosotros tenemos los Creo que subidas de costes- precio del hidrógeno pueden ser importantes, hay que A verlo ver, bien. nosotros tenemos claro una cosa, ¿no? Y es un poco lo que te estaba diciendo. Nuestro proyecto es para demostrar si el hidrógeno en nuestro proceso productivo es viable o no es viable. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora mismo en nuestro proyecto estamos analizando 4 tipologías de fritas e introducimos
0%, o sea que es un 100% gas, con oxígeno, porque es un proceso de oxicombustión, pero metemos 25% de hidrógeno, 50, 75 y 100. ¿Vale? Es un proyecto que es prueba-error. Si nosotros introducimos, te pongo un ejemplo, 50%, y de repente observamos pues, que dentro del horno, o bien el quemador, o bien la materia prima, o bien el producto final no acaba bien, o la calidad no acaba bien. Tenemos que hacer una adaptación para ver realmente qué modificaciones tenemos que hacer para que la calidad de nuestro producto, que al final es lo fundamental, es decir, sea similar a la utilización de gas. Como mínimo, Similar, si no, mejor. Utilizando gas, ¿no? Esa es un poco la clave del proyecto, pero teniendo en cuenta un hándicap. Es decir, nosotros somos, como te decía, exportamos el 70%, tenemos centros productivos fuera de la Unión Europea, mercado globalizado. Si nosotros estamos pensando en un hidrógeno, que ahora mismo el hidrógeno verde cuesta en torno a 6 veces más que un gas, como comprenderás, desde el punto de vista de competitividad nos saca de cualquier mercado, ¿no? No somos competitivos. Sí, bueno, en vuestro caso sí es porque lo compraréis embotellado, supongo, así, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo en este Si proyecto... lo autogeneraréis os costaría menos. A ver, algo menos. Sí, lo que es que nosotros ahora mismo, es cierto que para este proyecto piloto, que lo estamos haciendo en un horno industrial, sí que la forma en la que estamos recepcionando el hidrógeno es mediante balas en containers, pero nosotros... Sí, que sí. A ver, nosotros, pensad una cosa, nosotros junto con nuestro sector hermano azulejero, que los tenemos también en la provincia de Castellón, consumimos el 8% del gas de España. Está mal, ¿eh? El 8%. O sea, te puedes imaginar. No, me refería a que el precio del hidrógeno, si os lo autogeneráis en un futuro, bajaría. Pero en Sí. lugar de 6 a 3 veces, que seguiría siendo muy caro. No. Claro. Es decir, al final pensaba una cosa, y es una cosa que en cualquiera de los paneles que hemos estado atendiendo lo dicen. Es decir, la generación del hidrógeno y el precio va totalmente relacionado al precio de la electricidad. Correcto. Entonces, con una electricidad cara es imposible tener un hidrógeno barato. Así es. Entonces, o tenemos una electricidad barata o no habrá un hidrógeno barato. Si no hay un hidrógeno barato, en sectores como el nuestro, si se nos obliga a utilizarlo, lo que va a pasar es deslocalización. Te voy a poner una opción que te va a gustar menos. También se hace rentable si hay un gas natural caro. Claro, es decir, hemos sufrido gases naturales caros. Tuvimos la crisis energética del año 22, donde un día concreto del mes de septiembre 200 y pico, ¿no? llegó a 333. 330. ¿Vale? 333. Pensad que nosotros en 2019 333 euros megavatio para las Sí, que no euros megavatio. Nosotros y ahora cierra a 40. Y antes del COVID cerraba a 20, para los que Claro, no es decir, oigan. antes del COVID, en 2019, estaba a 20 o 15 menos. euros megavatio. Y estable, además, durante Y años. estable. Después del COVID, es verdad que tuvimos un pico donde íbamos con medias de 100. Y eso al final... Y ahora nos hemos estabilizado en medias de 40 y tantos. Pero que es que eso son Que es- dos que es- veces más o tres. o dos veces o tres 45 veces respecto a lo es que 3,15, teníamos. Y con eso tenemos que seguir siendo competitivos, ¿no? Hay una parte en la ecuación que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta y es los derechos de emisión. Nosotros somos un sector que estamos en ETS, Estáis sujetos estamos sujetos. a Por lo tanto, mercado obligatorio. Por lo tanto, nosotros, dentro del sistema de comercio de derechos de emisión, a partir de 2030 tenemos claro que todo lo que estemos emitiendo derechos de CO2, que no vamos a tener derechos gratuitos, porque ya no va a haber. Vale, o sea, no estáis nos vamos dentro, tener vais que a estar pagar. dentro en 2030. No, estamos. Hoy pagáis derechos. Estamos, claro, nosotros pagamos Ah. derechos, pero sí que hay una parte que son derechos gratuitos. Vale, Al vale, principio del sistema era 100% para nuestro sector, porque estamos considerados un sector en riesgo de fuga de carbono, ¿vale? Es decir, porque te decía antes, al tener centros productivos fuera, la propia Unión Europea nos consideró un sector en riesgo de fuga de carbono. ¿Qué quiere decir? Que si yo cierro aquí y me voy a producir fuera, voy a emitir fuera. Es decir, no estamos vale. siendo sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Otorgarnos derechos gratuitos. Ahora eso cada vez son menores y nosotros tenemos que ir al mercado. En el tema precio que tú decías, para mí va a ser fundamental después de 2030 el precio del derecho. O sea, nosotros tenemos claro que el precio del derecho de CO2 va a pasar de los 100 euros tonelada. Por lo tanto, lo vamos a tener que meter en el mix energético nuestro, en la ecuación económica. Una pregunta volviendo a lo técnico. Sí. Dices que necesitáis 1500 grados, ¿has dicho? Sí. El gas natural va justito ahí, no sé qué temperatura tiene llama, pero un Con poco. el oxígeno que lo le metemos. hipervitamináis, Claro. porque la llama de gas natural con aire no creo que llegue a eso. Con el oxígeno. Llega, si la metes nosotros con oxígeno conseguimos puro. llevarlo, claro. Y ese oxígeno, claro, quiero decir, que Tiene habría un una cierta coste. sinergia en que si hacéis autogeneración tendríais Que ya la el oxígeno tenemos. también, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y luego me te quería preguntar con respecto al sector azulejero. ¿Necesitáis más temperatura vosotros o igual? Nosotros necesitamos más temperatura. Ellos pueden hacer los azulejos entre 1000 y 1200 grados. Nosotros nos movemos entre 1200 y 1500. O sea que vosotros necesitamos aún más tenéis más valor en el temperatura. hidrógeno porque es más difícil llegar, ¿no? Claro, es decir, la parte del oxígeno, os decía, nosotros tenemos empresas que tienen sus propios autogeneración de oxígeno en sus casas, o nos vienen oxígeno en contenedores, inyectan comprimido, se descomprime y lo meten en el proceso productivo. Y eso es lo que hace pues que la reducción, por ejemplo, de emisiones que hemos tenido de ese ratio del 42%
hidrógeno principalmente venga por la oxicombustión, ¿no? Se ha visto que es una tecnología muy eficiente desde el punto de vista de reducir emisiones de CO2. Lo que pasa es que por un tema esquitométrico no puedes meter más del 21%. Entonces ahí ya estamos ya, vamos a decir, pues capados, ¿no? En ese sentido. Y por último, y para cerrar, esta es una entrevista tan corta que tiene 2 preguntas, y lo siento, muy interesante lo que estamos hablando, pero es un tema que desconozco y está muy interesante. La otra pregunta es tips, o sea, en plan, si tuvieras que dar consejos o ya puntos rápidos de, oye, sector hidrógeno, yo lo importante para mí es esto, o mi sector, ¿qué crees que es lo importante a decir? Te diría, sector hidrógeno, que antes de abordar proyectos de generación hay que hablar con la industria que se supone que la va a demandar. Muy buen consejo. ¿Vale? Punto número 1. Muy buen consejo, muy poco escuchado aquí, en este foro. Pues hablemos con los usuarios finales consumidores de energía y al final veamos cuáles son sus necesidades y antes de abordar proyectos multimillonarios, lo que decimos es, habla con nosotros y veremos realmente cuánto si te vamos a poder pagar, ¿no? Chavalito. Exacto. Ese para mí es un tip fundamental. Hay uno que es segundo, es competitividad. Es decir, tenemos que hacer una transición que sea lógica, que sea ordenada. Para eso necesitamos una administración que realmente apoye a la industria y le apoye de una manera decidida. Es decir, hablar de descarbonización sin tener en cuenta la palabra competitividad no tiene ningún sentido, porque al final lo que no habrá es industria. No, porque no pasará. No pasará, punto. No pasará. Tanto, eso es una cuestión que es fundamental. Seguridad jurídica. O sea, a día de hoy estamos oyendo mucho, que es una de las preguntas que para mí son fundamentales y en foros como este hay que hacer es ¿cuántos consumidores finales están dispuestos a pagar más por un producto verde? Es decir, nosotros somos capaces de producir fritas con 100% de hidrógeno. ¿Y cuánto más? Pero fíjate, nosotros somos capaces de producir fritas con 100% de hidrógeno. Lo que quiere decir que los azulejos que se vendan, su huella de carbono va a ser menor y será un azulejo verde. Y su coste pero su coste va a ser mayor. ¿Cuántos usuarios están dispuestos a pagar más por ese tipo de productos? ¿Y cuánto? Generando un mercado premium ahí, que bueno, hay que ver cómo de grande es ese mercado premium, o si es existente. Por ejemplo. Bueno, que en realidad ese mercado premium, yo es que hace poco hice un informe de eso. Esos mercados premium son decrecientes, es una curva, es decir, a mayor sobreprecio suponga, menos gente estará dispuesta a comprarlo, entonces hay que ver si hay un encaje o no lo hay. Y entonces el encaje al final entra otra vez a administración. Es decir, ¿de qué manera se va a incentivar a la industria para que eso sea una realidad? ¿Qué tipo de bonificaciones puedes adoptar? Pueden ser bonificaciones fiscales, pueden ser bonificaciones de la manera que sea, pero lo que tenemos claro es que la administración, si quiere que realmente los sectores productivos vayan a una senda de descarbonización con utilización, por ejemplo, de hidrógeno, hay que incentivarles. Y eso es fundamental, ¿no? Y luego evitar deslocalización. Creo que eso es clave. La industria la queremos aquí y la innovación y el know-how lo queremos aquí. Y eso va a ser para mí el mayor caballo de batalla que vamos a tener, ¿no? Que sectores como el nuestro, que podemos ir a producir fuera, no lo hagamos. Muy bien. Pues no hay más tiempo, lo siento. Muchas gracias. Pero muy interesante y muchas gracias por estar. Gracias. Un placer. Estamos con Aitor Alcázar Lizano, ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en el sector térmico e industrial en Bosch, la multinacional alemana. Actualmente es Key Account Manager en la división de electrolisis y se enfoca en la comercialización de sus electrolizadores PEM de tecnología polimérica y en impulsar las soluciones que tienen en el ecosistema de hidrógeno. O sea, es la persona referencia de Bosch en España en electrolisis. Una de ellos. Somos un equipo de varios. Somos un equipo. Buenos días, Marco. Buenos días, ¿qué tal, Aitor? Me he pasado igual de engrandecerte y ensombrecido aquí a partir de aquí. Era por halagar un poco. Muchas gracias. Bueno, entonces, primera pregunta. Dentro del panorama actual del hidrógeno como vector, bueno, del hidrógeno en general verde, que ha habido muchísima expectativa, muchísimos anuncios de proyectos por todos los lados, de muchas variedades de sectores, en el fondo de movilidad o fertilizantes, de todos los sectores, y la relativo inmovilismo que hay ahora, todo el mundo tiene la sensación, creo, de que va a haber una cierta selección, ¿no? Hay sectores que van a tirar para adelante y otros que se van a quedar más parados. Entonces, lo que quiero que me contestes es cuáles tú crees que van a tirar para adelante, pero diciendo, oye, yo veo estas piedras poniéndose en el suelo, estos ladrillos ya físicamente haciendo o estos hierros físicamente funcionando. Venga, perfecto. Pues para ser breve, como has dicho, multinacional alemana, líder en suministros tecnológicos y servicios. Todo, pero bueno, sí. y bueno, lo bueno es que aportamos soluciones tecnológicas en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde producción, también para soluciones para distribución
y almacenamiento, y luego para uso O sea, final. un poco ¿no? que a vosotros, por dónde vaya el sector, bueno, a mí me da igual porque yo tengo Bueno, equipos para todo. Tenemos que estar ahí, ese es Porque nuestro lema. Somos Bosch y tenemos equipos para cualquiera de las áreas, ¿no? Entonces, entrando ahí, te comento dónde nosotros estamos desarrollando de cara al usuario final, ¿no? ¿Dónde Que vosotros es creéis que va a ir y por eso estáis el desarrollando? off-taker, ¿no? Entonces tenemos sobre todo soluciones para movilidad de transporte pesado y comercial. Tenemos pilas de combustible ya en fabricación en serie, con 2 líneas de producción. En una de ellas ya es la segunda de generación de Para de movilidad, pilas. sobre todo, para estacionario. Las pilas. Para movilidad, para transporte, Para camiones, para buses. sí, a partir de buses y pesado tiene sentido ya, es digamos la siguiente derivada al transporte. Pero esa no es tanto tu eléctrico. sección, ¿no? Tu sección es más la electrolisis, la producción para eso, ¿no? Yo soy electrólisis, pero bueno, Pero al Bosch final tiene. tienes una visión transversal Vale. que la motivación es fomentar esta economía. Vale, Entonces, también otro de los usos sería para la combustión de hidrógeno. En vehículos ya, pues maquinaria pesada, donde Vale. la movilidad no es tanta como un camión de carretera donde se puede refrigerar esas pilas de Vale. combustible. Se mueve menos y gasta la energía moviéndose, no Efectivamente. desplazándose. Entonces, para eso tenemos pues inyectores inyectores de hidrógeno para esos motores de combustión. Para motores 100% hidrógeno de combustión. Efectivamente. Vale. Entonces, O sea, ya ves vehículos saliendo al mercado de ese tipo. duales. Tenemos también vehículos saliendo prototipos en India con un fabricante indio para, bueno, entre los vehículos de combustión de hidrógeno y las pilas de movilidad, las pilas de combustible móvil, tenemos recorridos más de 8 kilómetros, 8 kilómetros, no, 8 no creo. millones de kilómetros recorridos. 8, a día- tenemos recorridos un a par de día de kilómetros. hoy. Y bueno, tenemos ya contratos con las principales fabricantes de tractoras. Me para- parece muy interesante. Yo busco con algunos proyectos, bueno, hablaremos, pero fabricantes de vehículos de combustión parcial o total y me cuesta. Bueno, cuesta- aquí abajo tienes uno, ¿no? Sí, además, con Iván hablamos, con Xavier hablamos alguna Sí, vez. sí, sí. Pues, bueno, es al final otro punto más en el mercado, ¿no? Entonces, todo esto, aparte en cuestión de movilidad, luego la división industrial de generación térmica, pues tenemos calderas para generación de vapor y agua sobrecalentada que funcionan con 100% de hidrógeno o con blending, pero bueno, ya es para descarbonizar esos procesos térmicos que la electrificación no llega. También en el ámbito residencial, nuestros compañeros de BSH han desarrollado encimeras. Luego te cuento, pero mi padre fue BSH. Director de Seguridad y Salud y responsable del departamento de I+D. Bueno, pues, me parece José Ángel Rupérez. Pregunta en Bosch. Pues seguro, seguro que es un referente. Es un y si tío le conocidísimo. dices que están desarrollando Un abuelo cebolleta ya, mi padre se jubiló hace muchos años. la segunda generación de las encimeras de cocina de hidrógeno, pues bueno, también es. Sí, mi padre es aplicación. considerado uno de los creadores de la inducción. Es el que era Bueno. el jefe del departamento de I+D cuando sucedió eso. Que salió del CPS también. Sí, fase con la cátedra. Sí, mi con padre la era la parte de cátedra. Bueno, sin más. Que Bueno, luego te cuento. nos liamos. Luego te cuento. Y bueno, también a modo residencial, pues con calderas ya más comerciales o residenciales que también aceptan un 100% de hidrógeno o funcionar con un blending, ¿no? Que hasta un 20%, que es lo que se espera. Vale, y esas son las aplicaciones que hacéis como Bosch. Pero la pregunta va por ahí, pero Sí. también quiero que me digas, dentro de la parte que tú ves, que son los electrolizadores, Ajá. ¿en qué usos crees que vas a instalar los Vale. primeros tú? ¿Para qué? Para usarlo, no tú usarlo, sino para que tu cliente lo use en qué. Venga, pues yo creo que una parte principal será para sustitución de este hidrógeno gris en las aplicaciones aún puntuales, pero donde se quieren descarbonizar el cliente final. Y luego la generación también de molécula, como os he estado hablando, de metanol, amoníaco, ESAF, que ahora a través de la red 3 parece que hay una obligación y animan a los... Y unas penalizaciones después. Sí, me he quedado flipando ahí. Es que si no hay penalizaciones nadie lo hará. O sea, a ver, todo parece muy bonito, pero si no hay penalizaciones nadie cumple ninguna obligación que le obliga a gastar más dinero. Está Eso es claro. así, tal cual, y no se dice en público, que lo veáis. ¿sabes? De hecho, ¿sabes? Y luego otro sector que veo es la creación de biometano, puede ser, de utilizar ese hidrógeno con ese... O sea, biometano, reformarlo y hacer hidrógeno. No, de hidrógeno con CO2 y hacer no, biometano, metano. metano, Perdona, vale, metano, que luego se puede verter directamente en la red de actual gas natural. y sería la
la forma más sencilla de descarbonizar a día de hoy. Muy bien. Y segunda pregunta y última, porque esto es una entrevista muy express y muy corta, porque hay Mira, mucha gente. esta es muy rápida. Muy rápida. ¿Cuáles son? Esta es una pregunta más personal, ¿no? Dentro de lo que tú ves, ya no como Bosch, sino como tú. ¿Cuáles crees que son los key points del hidrógeno ahora? Que si tuvieras que hacer una lista de, oye, las 3 cosas más importantes que el sector, el hidrógeno, tiene ahora sobre la mesa, son estas, los consejos, como lo quieras ver. Bueno, yo creo que el foco es fomentar toda la economía de hidrógeno, porque es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Sin mucha producción no se instala la demanda y sin demanda no se instala la producción. Entonces, tenemos que ser capaces de colaboración público-privada, privada y privada, de poder romper este círculo vicioso. O sea, hacer más grupos de colaborativos y menos de competencia para lanzar No, el totalmente. tema, ¿no? Al final no nos vemos como competencia aquí. Muy bien, pues oye, muchas un placer. gracias. Hasta aquí llega, esto es muy corto, pero no va para más. Estas Gracias, 1000 Marcos. entrevistas. Un placer. Venga, hasta luego. Estamos con Javier Arboleda, director general de Shine. Shine es una asociación de empresas con alto interés en el hidrógeno, una asociación muy operativa, una asociación fundada por empresas como Bosch, Enagas, Navantia, Repsol, Talgo, entre otras, Alsa, etc. Su interés es hacer proyectos de hidrógeno y además acaban de empezar a andadura hace poco y Javier es un experto en movilidad y en movilidad de hidrógeno porque ha estado muchísimos años en Hyundai, que es una de las empresas referencia en movilidad de hidrógeno. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar Javier. aquí contigo, Marcos. Muy bien, Javier. Pues la primera pregunta que quería hacerte es, oye, aquí estamos viendo mucha expectativa de hidrógeno y en los últimos años parece que poca realidad y parece que ahora va a haber seguramente menos de lo que se esperaba, pero algo. Entonces, ese algo van a ser proyectos en el suelo, algunos proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión de los próximos, vamos a decir, 5 años, de lo que va a pasar de verdad, de los proyectos que se van a ejecutar? ¿Qué crees? A ver, Marcos, tú y yo nos conocemos hace ya más de 10 años. Sí, unos cuantos años, sí. Y nos ha dado tiempo de vivir la cresta de la ola al menos un par de veces ya. Sí, del hidrógeno un par. Y- Esta es más grande que otras, ¿eh? Sí, correcto, pero es un momento bonito también, porque hay que tener en cuenta que se están asentando las cosas y que los proyectos que están quedando son los que de verdad tenían que estar desde el principio. Ujú. Entonces los proyectos, digamos que se están autodepurando, y están quedando aquellos que de verdad tienen un respaldo tecnológico, económico, viables, a fin de cuentas. Entonces, bueno, pues es un momento bonito, que sí que es verdad que ha habido una expectativa a lo mejor demasiado alta que no era razonable, pero es que efectivamente es que no era razonable y sin embargo lo que se está moviendo ahora sí. Es más, las expectativas que tienen las autoridades europeas y nacionales están por encima de los proyectos que se están moviendo en este momento, con lo cual yo creo que es un momento interesante, bonito, porque van a salir cosas que de verdad se van a materializar. Muy bien. Y hay una fase, o sea, yo veo que hay una fase muy interesante de escalar los proyectos. Hasta ahora los proyectos han sido de relativa baja potencia, se ha aprendido muchísimo, pero ahora yo creo que el reto que tenemos inmediato en los próximos 2 años, 3, es escalar a potencias de 100 megavatios o más. Y ese va a ser un proyecto muy bonito donde se ha aprendido mucho con los proyectos de escasa potencia, de 2, 5, de ese orden, pero se va a rebasar la barrera de proyectos de 100 megavatios y se va a aprender mucho con ellos y además va a haber ya una producción significativa de hidrógeno renovable, con lo cual es un momento precioso, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta y última, que esto es un micro podcast porque irás encajado con otra gente, ¿no? Que Sí. has entrevistado. Sí, es oye, un poquito. ¿quieres que te hable Perdón, de perdón. las aplicaciones, No, además de esto de las sigue, que pensaba que habías acabado. No, por supuesto. Luego lo copias y lo No, pegas, sigue. Sí, bueno, pues mira, estos proyectos que ya tienen potencias mucho más interesantes, más significativas, van a alimentar unos usos, claro, que van por orden, ¿no? Digamos, el más inmediato es en el refino. O sea, el refino es hoy día, la industria del refino es la que más hidrógeno produce y la que más hidrógeno consume, y evidentemente va a ser la primera que va a abordar su consumo en hidrógeno renovable, va a desplazar un hidrógeno gris por un hidrógeno renovable. Pero muy interesante también, esperemos que se den las circunstancias, que yo creo que sí, para que la aplicación a movilidad sea una realidad a corto plazo. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues lo del huevo y la gallina, las HRS. Las HRS
parece que ya hay proyectos muy interesantes y va a haber unas cuantas bien repartidas, teniendo en cuenta la autonomía enorme que tienen estos vehículos, los tiempos de carga. Las HRS van a empezar a ser... HRS, para los oyentes que no sepan, estación de repuesto gasolinera de hidrógeno. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ya tenemos autobuses, ya tenemos coches. Cuando vengan las cabezas tractoras, que están muy demandadas por la industria del transporte español, las cabezas tractoras de hidrógeno van a completar la jugada, y yo creo que ahí es donde el transporte va a despegar. Y por supuesto hay muchos otros usos industriales, pues fertilizantes, metalúrgicos, ya en vigor y por desarrollar, que son tremendamente interesantes. Muy bien, y segunda pregunta y última de este podcast es: dame unos tips, dime qué crees que es lo más importante del hidrógeno, lo que tú quieras que veas que debería comunicar y por dónde debe ir el sector. Pues mira, básicamente sí, es muy sencillo, son 3 cosas. Una es una regulación clara, sencilla, que de verdad esté destinada a favorecer que el hidrógeno salga adelante. Y además, fundamental, estable en el tiempo, porque hay que tener en cuenta... Seguridad jurídica. Seguridad, porque hay que tener en cuenta que las inversiones son millonarias. Es verdad que y a largo plazo. Y a largo plazo. Es verdad que están apoyadas por estímulos fiscales, ¿vale? Correcto, por estímulos, pues eso, de subvenciones o fiscales. Pero el esfuerzo económico que hacen las empresas que se tiran a este negocio es importantísimo. Entonces hay que darle una seguridad de que esas condiciones se van a mantener para que ellos puedan tomar esas decisiones de inversión. Y eso, pues ya lo he mencionado, los estímulos. Los estímulos tienen que ser, hombre, mejor positivos que negativos, ¿vale? Pero tienen que fomentar también la demanda, de tal manera que haya unos objetivos que afecten también a quien demanda, precisamente para garantizar que esos proyectos arranquen y además que tenga un tratamiento fiscal bueno, que tenga un estímulo económico por parte de la administración que permita que la diferencia en precio que tiene esta solución, que a fecha hoy sabemos que no es la más económica, se soslaye para que el negocio pueda arrancar y a medio o largo plazo se sujete sola sin necesidad de tener tales estímulos. Y por último, las infraestructuras. A lo largo de RENMAT hemos estado escuchando en múltiples ocasiones la dificultad que hay para entrar en la red eléctrica. Las energías renovables con sus picos de producción implican un estrés adicional para la red eléctrica, y la red eléctrica no siempre puede acomodarlo. Entonces, en España habrá que estudiar con calma cómo es la red eléctrica, dónde va a necesitar ser reforzada precisamente para ayudar a que entren las renovables y por tanto el hidrógeno también sea viable, porque depende de las renovables. Y justo hace un momentito hemos estado escuchando a los compañeros de Nagas hablando de la red troncal, la infraestructura, que es esencial para que vertebre la industria del hidrógeno a lo largo de España, de tal manera que productores y consumidores se beneficien, porque además es que la red no solo va a transportar el hidrógeno de donde se fabrica, a donde se produce, a donde se consume, sino que también va a ser un pulmón de almacenamiento. Y eso es lo que permitirá que esta industria sea estable y que de verdad... Y que la oferta y la demanda se acoplen más fácil porque hay un pulmón. Pues básicamente es eso. Oye, pues muy bien, Javier. En pocas palabras. Lo has hecho que te cagas, me ha gustado mucho. Vas a ser un gran director de Shine. Bueno, tío, oye, que de verdad que un placer colaborar. Estamos con Vanessa Gil, una persona que ha sido Mujer del Año del Hidrógeno Renovable recién premiada en este congreso en RENMAT, que es investigadora de ARAID, que es responsable de I+D de la Fundación Hidrógeno Aragón. Así que vamos a hablar con la mujer más importante del hidrógeno de este año. Hola, Vanessa. Hola, Marcos. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es una pregunta con respecto a... Ahora mismo ha habido una alta expectativa en el hidrógeno y parece que se está bajando un poquito la expectativa y sobre todo materializándose en qué proyectos van a realmente llevarse a cabo. Entonces quiero que me digas sobre tu perspectiva, ¿qué crees que va a pasar en los próximos 5 años de físico, en ladrillo, en hierro? ¿Qué es lo que va a suceder? Muy bien, bueno, pues desde mi humilde opinión, yo creo que lo que va a suceder es que vamos a ver ese rol de ese hidrógeno más allá del rol de esa molécula, ¿no? Vamos a ver proyectos donde el hidrógeno se utiliza a su vez para producir, por ejemplo, combustibles sintéticos, querosenos verdes, amoníacos verdes, ese tipo de proyectos. Es lo que yo creo. Vale.
¿Y qué tips darías, ¿no? Si te preguntaran, oye, ¿qué tips, qué consejos, qué podrías aconsejar a esa gente a gente que está acercándose al hidrógeno y a gente que ya está en el hidrógeno y queriendo sacar proyectos? ¿Qué consejos podrías dar? Claro, es muy importante, todos tenemos claro, ¿no?, que hay que llegar a esa transición energética, que tenemos esos dos primeros problemas grandísimos, ese cambio climático, obvio, y también esos combustibles fósiles, ¿no?, que son limitados. Y nuestra industria está basada en combustibles fósiles, desde nuestra sociedad entera, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que todos tenemos muy claro esa percepción, pero el problema es que nadie damos el paso y todos queremos que nos llegue el hidrógeno a la puerta de nuestra casa, de nuestra industria, para que yo lo pueda... No vale únicamente baratito. con... Baratito. Y esto no puede ser. Yo creo que el tema está en que hay que consumir hidrógeno, más allá de producirlo, hay que consumirlo. Y no solamente consumir significa yo adapto mi industria para poderle meter el hidrógeno o no, si no se lo meto ya, pero que me tiene que llegar a la puerta, ¿no? Y si no me llega a la puerta y yo lo produzco, me tienen que salir los números. Yo creo que hay que mirar más allá, no a tan corto plazo, hay que ver que eso se va a amortizar en un cierto periodo y hay que dar ese paso, ¿no? Y yo creo que el problema está en que en ambos extremos unos producen mucho y otros quieren consumir, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque también el problema está en ese transporte, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Si no le llegas a... Hasta ahora tenemos todo basado en esa industria, como decíamos antes, en esos combustibles fósiles, gas natural, y la infraestructura está ahí, ¿no? Eso también es un problema. Yo creo que en España el 80 es fósiles, ¿no? Claro. El 80 de la energía primaria, no de la electricidad. Claro, lo tenemos muy arraigado, ¿no? Y como bien sociedad que somos, frente a los cambios, también enseguida nos salta nuestro chip de supervivencia y nos entra el miedo y no queremos afrontar esos, yo diría, ¿no? No queremos, siempre hacemos ese rechazo, ¿no?, hacia todo cambio. Bueno, el cambio genera rechazo en términos generales siempre, en todos los ámbitos. Y es que eso es un cambio tan bestia que yo creo que no sabemos si es posible directamente. Bueno, tiene que ser posible y si no habrá que buscar otra. No lo sabemos. No sabemos si es posible bajo el plan que tenemos ahora. Claro. Que es posible, pues en otro plan igual sí, pero en el plan que tenemos no tenemos claro ni que sea posible. Entonces es como a ver. Claro. Pero no hay que dejarlo pasar y decir, bueno, ya llegará el momento en el cual esto nos estalle y tengamos que buscar soluciones rápidas, ¿no? Hay que tener esa capacidad visionaria, ¿no?, también muchas veces, para un poco guiar las oportunidades que haya, ¿no? Muy bien. ¿Algún tip más? ¿Puedes querer? ¿Algún tip más allá de consumir hidrógeno? Pues por favor, que ese hidrógeno sea sostenible. Bueno, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Que sea renovable, sí. Si no es renovable, al menos que sea sostenible. Porque al final yo entiendo que va a haber cabida para todos los tipos de hidrógenos quizás, pero siempre tiene que ser sostenible, ¿no? Porque al final, pues bueno, vivimos en la misma pelota y muchas veces aquellos que han tenido la oportunidad de subir allá arriba, ¿no?, siempre cuando bajan y vuelven dicen, subiría más de uno allá arriba para que viera que vivimos en la misma pelota. Y muchos problemas, pues bueno, se resolverían quizás, ¿no?, desde una visión una perspectiva mucho más global. Entonces, bueno, yo diría eso, ¿no?, que al final el hidrógeno renovable sí, pero por favor, sobre todo sostenible, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Nada, mírame un poco esa cámara que así te haremos la miniatura bien, que si no estamos muy de lado. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias, porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas, con Marcos y los Padawans, energía en las venas, del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión, aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos